Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como siempre, una semana más a De la Viña a la Mesa en Onda Jerez Radio Televisión. Hoy con un programa en el que los contenidos están muy claros y les explico por qué. Saben ustedes que en días pasados, días atrás, se ha celebrado el Congreso conmemorativo, si me permiten, del 80 aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Un congreso científico muy importante se llevaban a cabo, quiero recordar que en torno a unas 9 ponencias, 2 mesas redondas, entre 12 y 14 comunicaciones y un congreso que ha arrojado mucha luz sobre todo es lo que se pretendía sobre estos últimos 80 años, que si bien son los más recientes en el tiempo, pero quizás los que tenían más lagunas historiográficas, científicas, etcétera, etcétera. El caso es que con, creemos, gran acierto, el Consejo Regulador convocaba con motivo de esta efeméride, este congreso científico, con muy buena acogida de público, que se celebraba en la bodega San Ginés de La Jara. Por tanto, nosotros tenemos la obligación, evidentemente, de ofrecerles la actualidad, una actualidad importante, y vamos a dedicar buena parte, casi todo el programa de hoy, precisamente a reflejar, llevar a sus hogares, bueno, pues a modo de pequeñas intervenciones, un resumen de todo lo acontecido desde el pasado jueves hasta el sábado. Fue un congreso desde que duró, se llevó a cabo del 26 de noviembre al 28. Y vamos a comenzar, si les parece, por la conferencia inaugural, toda, bueno, pues una exposición de motivos sin duda alguna, la que realizó José Luis García Ruiz, catedrático, como saben, de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, y también fue presidente del Consejo Regulador. Él tuvo la misión de plantear y presentar por delante la vida del Consejo Regulador a lo largo de sus 80 años, desde aquel primer reglamento otorgado en el año 35, todas las vicisitudes por las que pasó la institución del vino y ha sido un larguísimo, etcétera. Ahora, si les parece, vamos a quedarnos con parte de su intervención, fue el pasado jueves. Así comenzaba este congreso científico. Y entonces el primer reglamento es el reglamento de 1935, que veremos enseguida que no es un reglamento, que son varios. Pero en fin, ahí le pongo a ustedes la madre que lo parió. ¿Quién parió el reglamento esto? ¿Por qué existió este reglamento? ¿Por qué existe el Consejo Regulador? Bueno, pues porque en tiempos de la Segunda República, en 1932, un ministro de Agricultura hizo lo que hoy conocemos como el Estatuto del Vino. Esto se hizo a nivel de decreto, luego fue elevado a rango de ley en 1933, pero digamos la sustancia del asunto está en el decreto de 1932, Estatuto del Vino. ¿Qué es lo que hizo el decreto de 1932? Lo que hizo fue hacer nuestra, traer hacia el ordenamiento jurídico español el concepto de denominación de origen que se había ido pergeñando a la hora de juridificar todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y entonces incorpora, digamos, ese acervo, ya un acervo jurídico europeo, a nuestro ordenamiento, pero liga, como no podía ser de otra manera en ese momento histórico, el concepto de denominación de origen al concepto vitivinícola. Las primeras denominaciones de origen son denominaciones de origen de vinos. Van a tardar muchos años en producirse otra serie de denominaciones de origen. ¿Y cuál es el gran invento cuando el Estatuto del Vino de 1932, establece en España la denominación de origen vitivinícola? El gran invento es el de los consejos reguladores. Y dice el Estatuto del Vino que las denominaciones de origen serán regidas por un consejo regulador que se ocupará de su control y patatín y patatán. En definitiva, ya desde el primer momento, aunque sea de una forma todavía incompleta como corresponde al periodo histórico, el Estatuto del Vino perfila la figura de los consejos reguladores como una corporación de derecho público que está formada por intereses privados, pero que eventualmente actúa con normas públicas que les delega la autoridad administrativa. Eso es básicamente lo que hace el Estatuto del Vino. Y el Estatuto del Vino, al establecer los consejos reguladores, bueno, dice, en el periodo tal, que luego esos periodos no se cumplen o casi no se cumplen,
pues deberá constituirse un Consejo Regulador Provisional y ya desde entrada pues marca un camino que tendrán 6 vocales, de los cuales 2 serán representantes de tal, 2 serán representantes de cual, y un director que será el director de la estación de viticultura y enología de cada ciudad donde las haya, y en su defecto el director de la jefatura provincial vitivinícola. Bueno, pues ahí se produce, en ese propio Estatuto del Vino, una relación, un elenco de las denominaciones que el Estatuto del Vino del 32 entiende que puede haber en España o que hay en España y hay que reconocerlas. Me parece que el elenco es de 30 denominaciones, aunque luego en el año 33, cuando la ley se amplía alguna más, y entre esas 30 denominaciones aparecen la denominación de origen, Jerez, Xerez, Sherry, tal cual, y dice el Estatuto del Vino, por ser sinónimos, y al mismo tiempo aparece separada la denominación de origen Manzanilla, Sanlúcar de Barrameda. Hay otro fenómeno también de separación, pero se va a producir en el año 33 en la ley, que es cuando se reconoce Montilla, Moriles, pero también son separadas o están separadas en ese momento. Bueno, pues en el marco de Jerez, como decimos ahora, o desde hace ya muchos años, se empieza a trabajar enseguida, de manera que hay una serie de prohombres sanluqueños y de prohombres jerezanos que empiezan a reunirse en la estación de viticultura y enología de Jerez, que estaba donde está ahora la Escuela Profesional Lora Tamayo, en la biblioteca concretamente de ese lugar, y empiezan a deliberar sobre lo primero que tienen que hacer, que es un reglamento de la denominación. Y curiosamente, y lo dejo para la historia, empiezan primero los manzanilleros. Los manzanilleros son muy diligentes y casi, no voy a entrar aquí con fechas y demás y tal, pues sería tedioso, pero enseguida empiezan a reunirse. Lo que pasa es que tienen nada más que 3 reuniones y de repente las paran y tardan varios meses en volver a reunirse, que curiosamente vuelven a reunirse cuando ya se ha puesto en marcha, que se pone en marcha más tarde, lo que va a ser el Consejo del Jerez. Y bueno, ¿qué explicación tiene toda esa? Bueno, pues hombre, ambos consejos provisionales se reunían en la estación de viticultura bajo el mismo presidente, don Enrique el Casamentero, don Enrique Carbajo. ¿Por qué es el director de la estación? ¿Por qué es el casamentero? Pues porque va haciendo de correveidile en las reuniones respectivas. Unos se reúnen un día y acuerdan unas cosas, otros se reúnen otro día y acuerdan otras cosas. Y curiosamente, yo no sé si por inspiración de don Enrique o porque salía así naturalmente de los congregados, ambos consejos que empiezan a trabajar llegan a conclusión muy similar en un tema que es fundamental en una denominación de origen, que es delimitar la zona de producción y la zona de crianza. De manera que, aunque esto supongo que para muchos es una sorpresa y seguramente para el presidente de la Diputación, que nos ha hablado antes más todavía, los señores que se reúnen de la Manzanilla establecen como zona de producción de la manzanilla la misma, los pueblos de la provincia de Cádiz que hayan tenido con anterioridad viñas sembradas, etcétera, etcétera, y aquellas viñas, no cuanto, las de Lebrija, en la provincia de Sevilla, y esa cosa coincide exactamente con lo que hacen los bodegueros jerezanos que se están reuniendo y dicen lo mismo, zona de producción. Pero luego viene la zona de crianza, y oh sorpresa, los señores de la Manzanilla dicen que la zona de crianza de la Manzanilla está formada por las localidades de Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Quien dude de esto no tiene más que comprobar en los archivos del Consejo el borrador del reglamento de la Manzanilla de Sanlúcar, que nunca se publicó, firmado por los prohombres de la Manzanilla. Y resulta que los señores de Jerez establecen la misma zona de producción y al mismo tiempo la misma zona de crianza. Y resulta que, bueno, hay que decir que no es así exactamente. Establecen primero como zona de crianza Jerez y El Puerto. Y don Enrique Carbajo, el casamentero, pues resulta que les dice, oye, que los de la Manzanilla acaban de establecer que la Manzanilla es de Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Y dicen ellos, hombre, pues qué menos que nosotros incluyamos a la Manzanilla dentro del Sherry. Y esto es lo que ocurre. Y hay un momento en el que, digamos, se ultima el reglamento del Jerez y se manda a Madrid. Y Madrid lo publica enseguida, en el mes de enero de 1935. Y en ese mismo momento, digamos, los del Consejo de la Manzanilla,
que han tenido la precaución de no disolverse, a pesar de que ya estaban muy concordados y que habían hablado de fusión, etcétera, etcétera, hasta ver qué pasaba con el reglamento del Jerez y ver si realmente el reglamento del Jerez recogía que en Jerez y el puerto, que en Sanlúcar se podía producir también Jerez, pues cuando ven eso y que han metido en el reglamento del Jerez a la manzanilla como un tipo de Jerez, y eso en aquel momento hay que recordar la posición, digamos, minúscula desde el punto de vista comercial de lo que es la manzanilla y la importancia del sherry, porque no estamos hablando del Jerez. Y entonces les parece una cosa magnífica, momento en el cual, una vez que tienen ya la certeza de que el reglamento se ha publicado, deciden disolverse e integrarse en el Consejo del Jerez Sherry. La jornada del jueves, a partir de esta conferencia inaugural, nos dejaría la presentación de las primeras comunicaciones, por ejemplo, de Marta Soler Montiel, María Vázquez o Cristóbal Orellana, entre otros muchos, y también una segunda ponencia que estuvo, mejor dicho, a cargo de Javier Maldonado, como saben ustedes, investigador, historiador de la Esteban Buteló, de la Universidad de Cádiz, y un hombre que conoce muy a fondo todo el mundo del vino, de su historia, pero sobre todo una parte apasionante, así nos lo parece, que es la del gremio de la vinatería. Tiene buenos, profundos, interesantes estudios realizados sobre este tema. Precisamente, él disertó en su ponencia sobre el gremio de la vinatería y del tiempo, de aquel tiempo, a esta parte, al Consejo Regulador, lo tituló Del proteccionismo al liberalismo. Lo escuchamos. En el siglo XVIII, a los inicios de finales del primer tercio del siglo XVIII, se constituyeron en varias localidades de la zona, principalmente en las tres que luego son las de crianza, como hemos venido viendo, gremios de vinatería en Jerez, la primera, desde 1733, posteriormente en Sanlúcar y en el Puerto hasta 1834, que como veremos es el año en el que se suprimen todos los gremios en España, el sistema gremial. Los gremios de vinatería eran instituciones integradas por cosecheros, exclusivamente por cosecheros, para la defensa de sus intereses mediante unos privilegios que se contenían en las ordenanzas que el propio gremio había redactado, pero que tenían que ser autorizadas por el Consejo de Castilla. Estas ordenanzas constituían una regulación del mercado del vino en cada una de las localidades y eran creadas mediante la autorización del Consejo de Castilla, como he dicho, pero por concesión real, prácticamente por un arbitrio real. ¿Cuáles eran los privilegios que otorgaban las ordenanzas? Pues la fijación de los precios mínimos de la carretada de uva, de la bota de mosto y de la bota de vino en claro de la cosecha. El monopolio del mercado local para los vinos de cada una de las ciudades. Incluso en el caso de el puerto de Santa María y Sanlúcar, no en el de Jerez, en las ordenanzas se reservaba el privilegio de que los cosecheros propietarios de más de 8 o de 10 aranzadas de viñedo eran los únicos autorizados para tener tabernas y vender el vino en sus tabernas. Y, por último, en tercer lugar, la prohibición de almacenados de vino a los comerciantes, que vamos a ver que es el asunto crucial y más disputado. ¿Por qué se constituyen estos gremios de vinatería y se dan estas ordenanzas? Bueno, pues es debido al crecimiento de las exportaciones de vinos de la zona a las Islas Británicas a partir de finales del siglo XVII, que es el momento en el que se va a producir el inicio de la modernización de la vitivinicultura atlántica europea.
Es cuando en Burdeos, en Oporto, en Champagne empiezan a producirse nuevos tipos de vinos de calidad, y esto va a arrastrar también a otras zonas. En Jerez será más tardía esta modernización, precisamente por la existencia del gremio, es decir, por los privilegios que tiene el gremio. Se va a producir más tardíamente la modernización, pero aquí es cuando comienza. Fue un crecimiento, lógicamente, de exportaciones positivo, pero también problemático por los conflictos existentes entre cosecheros y comerciantes, sobre todo por el precio del vino y por otras prácticas que llevaban a cabo los comerciantes. ¿Cuáles eran estas prácticas del comercio? Bien, en primer lugar vamos a distinguir que había varios tipos de comerciantes. Factores, que eran comerciantes extranjeros o españoles, representantes de casas importadoras, principalmente británicas, encomenderos, que solían ser comerciantes locales que recibían encomiendas de pedidos de vino por parte de comerciantes radicados en las Islas Británicas o casas generalistas de comercio de Cádiz y el puerto de Santa María, que encomendaban, y de ahí el nombre de encomenderos, a estos comerciantes que les buscasen unas partidas de vino. Estos encomenderos pues hacían cuando podían almacenados de vino. Empleantes, es decir, personas, empresarios que empleaban capital en la adquisición de vino para su exportación directamente, o para los factores, o para los encomenderos, según. Comerciantes transeúntes, es decir, que venían únicamente a la zona en época de vendimia para comprar vino, que eso fue disminuyendo. Y taberneros. Los taberneros principalmente, o mayoritariamente, mejor dicho, los taberneros eran montañeses, es decir, oriundos de la zona de la montaña de Cantabria. Las prácticas que llevaban a cabo estos comerciantes, no todos, pero sí muchos de ellos, era negociar en primera instancia con los cosecheros pobres, porque eran los que lógicamente tenían más necesidad de vender la cosecha cuanto antes y de los que se podían obtener precios más bajos. Una segunda práctica era la financiación del cultivo mediante anticipaciones. Muchos de estos cosecheros, la mayoría de estos cosecheros pobres, no tenían medio de financiar el cultivo a lo largo del año, de mantener a su familia, y entonces los comerciantes anticipaban dinero a cuenta de la cosecha, pero a un precio inferior al que se estableciese. Y, en tercer lugar, una tercera práctica era fomentar la ampliación de la superficie de viñedo por parte de braseros, para que los braseros pudiesen acceder, que tenían deseo de acceder a la propiedad de la tierra, la propiedad de viñedo, pues también les ofrecían anticipaciones para que pudiesen hacer esto. La jornada del jueves nos iba a dejar una tercera ponencia, amén de otras comunicaciones. Sería la última en la tarde, de Alberto Ramos Santana, que habló del nacimiento, de la génesis de las denominaciones de origen, los antecedentes y la creación de la denominación de origen Jerez Sherry. Se cerraba así una jornada y se abría otra, la del viernes, en la que bien temprano el profesor catedrático de la Universidad de Cádiz, mejor dicho, Carmelo García Barroso, nos iba a hablar sobre la renovación enológica e innovación técnica en la vitivinicultura de Jerez a lo largo de los últimos 80 años. Como siempre, una conferencia interesante, anecdótica, curiosa, la que nos ofreció el bueno de Carmelo García Barroso. Y me gustaría que nos quedáramos con esta foto, porque si veis la uva es sobremadura. Veis que prácticamente la piel está
dorada, ¿no? Es una uva que está sobremadura. Y digo que nos quedemos con esta visión porque cuando se pisaba la uva a pie este era el objetivo. El objetivo era dejar la uva sobremadura y luego incluso hasta someterla a soleo, incluso la que iba, la palomino fino, incluso la que iba para elaboración de fino y manzanilla. ¿Y por qué? Bueno, pues aparte del ganar en azúcar y por tanto en graduación alcohólica natural, el objetivo en realidad, aquí vamos a tener una situación muy curiosa, porque el objetivo técnico de aquella época pues no tenía nada que ver a lo mejor con el objetivo enológico actual. En concreto, pues el que la uva esté muy madura y incluso tostada, incluso soleada en varios días, pues era para facilitar luego la obtención del mosto para que no hubiese que someterlo a mucha presión, es decir, con un ritmo muy suave, sin zapatear, pues para facilitar, si la piel está tostada, pues es más fácil romper la piel que si no está tan sobremadura. La palomino fino es la variedad de uva que va a servir para la elaboración de vino base y luego pues ya veremos cómo a partir de este vino base pues se obtienen toda la gama de tipos de vino fino, manzanilla, amontillado, oloroso, etc. Y esta se puede decir que es la variedad de uva por excelencia de aquí, del Marco de Jerez. Luego está la Pedro Ximénez, que bueno, esta es una variedad de uva ya que tiene más contenido en azúcar, tiene también una pequeña diferencia en cuanto a potencial aromático respecto a la palomino fino. La cualidad de la palomino fino es que es muy productiva y que es muy apta para lo que es el vino base. La Pedro Ximénez tiene esta pequeña diferencia, entonces ya al tener más contenido en azúcar se aprovecha evidentemente pues para pacificarla y obtener el vino que da su nombre, que es el Pedro Ximénez. Y luego tenemos la Moscatel, que esta tiene una particularidad en respecto a las demás. En concreto, por ejemplo, la Pedro Ximénez se puede decir que es el equivalente a la palomino fino en otras regiones, por ejemplo, como es Montilla Moriles, con lo cual ya estamos pensando que si tiene más contenido en azúcar, pues seguramente la graduación alcohólica natural se va a alcanzar incluso sin tener que, por ejemplo, los 15 grados se pueden alcanzar sin tener que alcoholizar, ¿no? Y esta Pedro Ximénez también está muy extendida en Málaga. Y luego está el Moscatel, la Moscatel, que es una variedad que tiene unas características organolépticas muy peculiares, especialmente por su potencial aromático, dando lugar al mismo nombre del vino, del nombre de la variedad. Bueno, vamos a ir adelantando. El momento de la vendimia. Como ya he comentado antes, se interesaba que la uva estuviese muy madura para que, bueno, o sea, aquí vemos la reacción más importante en la maduración de la uva es que los ácidos se transforman en azúcar a lo largo de la maduración de la uva. Interesaba, por tanto, antes interesaba que, bueno, ya estamos con aquí. Interesaba que la uva estuviese muy madura y eso hacía que el contenido de azúcar sea muy alto. Normalmente la vendimia se hacía en septiembre, hoy actualmente ya se está haciendo en agosto y esto pues tiene que ver el cambio climático, pues sí, de todas formas ya Alberto hablará algo sobre este tema. A las uvas de los vinos de Jerez en realidad el cambio climático no le está afectando tanto como por ejemplo a las uvas tintas, que sí, ahí sí se nota mucho la influencia del cambio climático, ¿no? La uva pues se cortaba inicialmente con la típica navaja, luego surgió la tijera famosa de los cortadores y actualmente pues yo diría que ya estamos en el 80-85% en el que la cosecha se hace por cosechadora mecánica. Aquí podemos ver luego la recepción de la uva. Inicialmente, bueno, esta es una foto de Eduardo Pereira, que en una de las comunicaciones no se pudo ayer hablar, yo voy a poner algunas fotos de él. Se recogía primero en una tineta que era de madera, que se colgaba en la espalda, luego venían estos capachos,
Y luego apareció la famosa canasta. Esta canasta que se ve muy bonita, que mucha gente lo tiene como decoración en sus casas. Bueno, cuando surgió la canasta fue en el fondo cuando aumentó la producción y la canasta esta en sí era una unidad de organización del trabajo, porque a partir de esta unidad se organizaba la vendimia. En concreto, por ejemplo, una carretada que eran 60 canastas daba lugar a una bota de mosto. Luego ya con el avance tecnológico y sobre todo los años que ya se comentó ayer, los años 60, 70, que hubo mucha producción del vino de Jerez, pues ya de la canasta se pasó a las cajas de plástico. Esto fue un avance muy interesante, muy importante, porque aquí se ganó mucho en calidad, sobre todo a la hora de trasladar la uva a los lagares, ¿no? Actualmente se ha vuelto otra vez a trasladar la uva a granel. Inicialmente toda esta uva pasaba, o por ejemplo, cuando se recibía la uva, se recogía sobre las canastas, de estas canastas se llevaba al almijar a través de las angarillas en los mulos. Cuando ya surgió las cajas de plástico, vemos aquí el camión con las cajas de plástico y aquí el traslado de la uva garantiza las condiciones higiénico-sanitarias. Aquí, con el aumento de la producción, la uva incluso se echaba en remorque, iba a granel hasta el lagar. Evidentemente, trasladar la uva en estas cajas que van apiladas y no sufre el peso de las que están arriba, evidentemente se ganaba mucho en calidad.